Bienvenidos a la zona mixta. Ya sabéis, esta sección donde desmenuzamos, analizamos y conversamos con el responsable del sermón de la mañana. Una zona de enriquecimiento, una zona de reflexión, una zona donde nos hace profundizar un poquito más en las palabras del predicador. Vamos a darle tiempo a Felipe Miguel a que suba hasta el estudio, y mientras tanto vamos a empezar repartiendo juego, vamos a empezar recogiendo las primeras impresiones de los contertulios de esta mañana. Y voy a preguntar ya por la lejanía, me vas a permitir, Jorge, que te incorpore el primero a la tertulia y preguntarte un poco tu impresión, tu lección personal. ¿Qué sacas del sermón de esta mañana? ¿Eres un superhéroe? A mí me ha costado entrar un poco en la dinámica del mensaje a compartir, lo reconozco. A lo mejor tengo alguna pregunta para el que predicó respecto al concepto de lo que es palabra. Y en lo personal, yo creo que lo que me queda claro una vez más, que finalmente todo el poder, toda la fortaleza, todo lo que me puede ayudar a mí en esta vida a caminar mientras llevo esta vida temporal para poder llegar al cielo, se centra única y exclusivamente en Cristo Jesús. Y obviamente Él nos dejó claro que era necesario que Él se vaya, porque ahora está saliendo su tarea de ministrar en el santuario, y nos iba a dejar el Paracletos, el Espíritu Santo, ¿no? Muchachos, aquí nos llega Felipe, le damos tiempo a que tome un poco de aire, a que se acomode. Seguimos. Nos consideramos superhéroes, estamos a la altura de la misión. Contadme un poco vuestras impresiones. Hombre, antes a lo mejor de empezar a preguntarle ya a Felipe, ¿no? por el tema, ¿sabes? Me recordó cuando empezó el sermón un programa que yo había hecho hace unos meses, en el que le había preguntado a la audiencia, era el planteamiento, ¿cuál crees que es tu superpoder? Y tenía relación con planteamientos psicológicos, ¿no? De estas cuestiones así de autoayuda, de psicología positiva y todo este tipo de cosas que, bueno, invitan a la gente a buscar cuáles son sus fortalezas, ¿no? Cuáles son sus puntos fuertes, trabajarlos y a partir de ahí pues intentar encontrar cosas positivas para su vida. Para mi sorpresa, y seguramente ahora comentaremos también a lo mejor alguna de esas visiones, la gran mayoría de la gente era incapaz de responder a esa pregunta. Es decir, no tenía idea de cuáles eran sus puntos fuertes o de cuáles podían ser sus superpoderes. Entonces yo les preguntaba, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál crees que sería? Y en realidad casi nadie respondía a esa pregunta porque no tenían idea de cómo hacerlo. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Es decir, habitualmente hablamos, ¿no? De nuestras debilidades, de nuestros problemas, de cómo trabajarlas, de cómo lucharlas. Y resulta que si realmente le preguntas a alguien ¿cuál crees que sería tu superpoder o cuál crees que es tu fortaleza?, no lo identifican, no saben contarlo. Y a mí me ha resultado muy revelador, ¿no? A lo mejor, y luego lo comentaremos seguro, pues nos vamos a dar cuenta de que no es fácil hablar de esto, o de que a lo mejor tenemos que identificar dónde está el poder realmente para poder llegar a responder ese tipo de preguntas. Pero sí, es verdad, no sabemos qué responder a eso. Con lo cual la pregunta de partida, ¿te has sentido alguna vez un superhéroe? Uy, espérate, que me ha costado, me ha costado. Yo soy de superhéroes, a mí me gustan mucho. Ya me gustaban de niño. Yo le iba a casa de mi primo, tenía un primo mayor, bastante mayor que yo, y tenía pilas de cómic de todo tipo, y entre ellos me leí desde Roberto Alcázar y Pedrín, que era ya, me hablaba mi madre, pasando por todos los de Spiderman y Superman, o sea que yo me he criado un poquito con eso,
Me decía, primo, te los cojo y te los devuelvo hoy mismo. Y me tiraba con ellos 2 meses. Y me los leía varias veces, ¿no? Sin embargo, yo hoy me pierdo con tanto superhéroe que ha salido debajo de la alfombra. A ver, porque antes parece que lo teníamos controlado y yo ya... Mi hijo me dice, ¿sabes que no sé qué? Y yo, ¿y ese quién es? Me pierdo ya, ¿no? Aparecen poderes y gente y superhéroes tal. Pero en el fondo, por ahí he leído incluso a alguna reseña hablando de que no es casualidad de que estén en una época como la nuestra tan falta de referentes, que echemos mano y los saquemos de debajo y si no los hay los inventamos como sea, porque nos hacen falta referentes Qué de todo interesante. tipo. ¿Nos hacen falta superhéroes? Nos hacen falta y tenemos tal. Es una idea. Ahora como cristianos, la pregunta es, ¿y tú y yo qué necesito, no? ¿Dónde pongo yo mi esperanza, mi anhelo, mi referencia, ¿no? Para poder decir, oye, ¿esto cómo lo haría mi superhéroe? ¿Cómo lo haría, no? Y es cierto, ¿no? Esa mirada un poquito diferente que debe aportar un cristiano a todo esto. Y Richard, no te vas a escapar. Bien, yo sí que me cojo de la primera parte del sermón, en el que hay un gran conflicto, en el que está claro que hay un superhéroe para mí, que es Jesús. Hay un supervillano. Lo que no tengo claro es si nosotros somos superhéroes o simplemente héroes. Lo dejo ahí y luego ya lo vemos. Yo creo que héroes somos, porque héroes, dice el diccionario, que es quien hace una acción heroica, en la cual se requiere mucho valor. Y yo creo que tomar partido en este conflicto de parte de Dios nos hace ser héroes. Ya no sé si somos superhéroes, eso lo vemos luego. Lo vemos luego. Pero vamos, que hay un conflicto entre superhéroes está claro, y supervillano. Y a veces se nos olvida ese supervillano y es importante tenerlo en mente. Bueno, Felipe, yo creo que has abierto mucho debate. Sí, ya estoy viendo que solo tenéis preguntas aquí apuntadas. Me estáis asustando, ¿eh? Has abierto mucho debate porque quizás es una forma diferente. Nosotros, digamos, por superhéroe, quizás entendamos a esa persona que tiene esos poderes naturalmente suyos o construidos. Ya vemos cómo Peter Parker se construyó todo su parafernalia de redes y demás. Y entonces yo lo que te quería preguntar, para empezar, antes de ir a lo difícil, es bueno, la autoestima del cristiano, viendo todas las herramientas que tiene, viendo todo el ejército que le sustenta por detrás, viendo la sangre de Jesús, viendo que somos llamados a salvación, tiene que ser fenomenal, ¿no? Claro. O debería, ¿no? Debería. Yo creo que discuto un poco cuando Richard ha dicho que no somos superhéroes. Yo creo que sí. Debemos de apostar por todo, ¿no? Es decir, si nos quedamos a mitad de camino, no alcanzaremos el destino definitivo, ¿no? Pero yo creo que la reflexión que quería sacar yo hoy en el sermón era que tenemos una serie de poderes que Dios nos da y que a veces no nos atrevemos a utilizarlos. Nos pasa como les pasa a algunos superhéroes cuando descubren su superpoder, ¿no? Como decía Juanfra, ¿no? Que cuando empiezas a leer cómics y empiezas a leer cosas, ves los inicios de esos superhéroes, ¿no? Y como algunos dudan de lo que pueden hacer, ¿no? Y muchos cristianos estamos así. Dudamos de lo que podemos hacer. Y a mí a veces me pasa, ¿no? Dudo, ¿no? Es decir, que la oración puede tener el poder que tiene, ¿no? Dudo que Dios nos da el Espíritu Santo para poder acompañarnos en nuestra labor diaria. Dudo que tengo la palabra de Dios, que hemos visto que tiene un poder infinito, ¿no? A nivel emocional para nosotros y para los demás. Y yo creo que era momento de empezar a plantearse esas cosas. A empezar a plantearse de que oye, de que lo tengo, de que Dios me lo da y que tengo que empezar a utilizarlo. A mí se me abre una primera cuestión, porque efectivamente tengo la oración, tengo la palabra de Dios, tengo el Espíritu Santo, tengo el nombre de Jesús, tengo todas esas herramientas, pero sin embargo estoy enfermo, o sin embargo sufro, o sin embargo las cosas no me van como yo quiero.
es que estoy utilizando mal las herramientas, es que soy un mal superhéroe. No. Es que vivimos en ese mundo, ¿no? Es que hemos dicho en un momento del sermón, no sé si lo hemos dicho también en la historia de los niños, ¿no? Que es que al lado de un superhéroe siempre tiene que haber un villano, ¿no? Y el problema es que vivimos en un mundo donde hay villanos, ¿no? Y nos toca sufrir ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Porque están ahí. Ojalá no estuviesen ahí, porque quizás no haría falta ser superhéroes, ¿no? O si no seríamos superhéroes sin trabajo, ¿no? Pero están ahí y nos hacen que a pesar de que nosotros tengamos esos poderes, no estamos protegidos de ese mal, ¿no? De esos ataques, ¿no? Si habéis visto películas de... Juanfran es un gran cinéfilo, ¿no? Si habéis visto películas de superhéroes, sufren, ¿no? A veces siempre salen victoriosos, ¿no? Como nos pasará a nosotros, ¿no? Los cristianos al final sabemos que la Biblia dice que saldremos victoriosos de ese gran conflicto que decía Richard, ¿no? Pero mientras tanto nos toca sufrir, ¿no? Hombre, es que justo lo estábamos comentando justo antes de que llegaras. Cuando empezaste a hablar de los superhéroes, a mí me vino a la mente una aplicación, ¿no? El tema del concepto, que es un concepto nuevo desde hace unos años para esta parte, ¿no? Que es el concepto de Superwoman, ¿no? La mujer que trabaja, que tiene familia, que lo lleva todo adelante, que es una crack en su trabajo, pero que es una crack en su casa y que aparentemente tiene tiempo para todo. Y sin embargo, la representación de la Superwoman es una suerte de diosa de estas hindúes con 7.000 brazos, que no sabe muy bien hacia dónde mirar, que está agotada, cansada, probablemente tiene 7 terapias, va al psiquiatra, etcétera, etcétera, porque sí que es una Superwoman, pero está agotada, está cansada. Y en realidad, si le preguntas en la distancia corta si es feliz, no es feliz. Porque, bueno, llega todo, pero en realidad le da la sensación de que no, y al día siguiente vuelve a empezar y no se acaba nunca. Algo que se vendía como algo fantástico, el concepto de Superwoman, en realidad convierte a esa persona en una esclava de su propia situación, ¿no? Entonces, dudaba yo, justo cuando empezabas a decir esto de... ¿Y tú te has sentido algún superhéroe alguna vez? ¿Tú te has sentido Superwoman, pensaba yo? O pensando en la Superwoman que, comillas, probablemente conozco, resulta que en principio la idea no me parecía muy atractiva. Quiero decir, cuidado, porque a lo mejor me meto en una historia en la que la autoexigencia que tengo, o, ¿verdad?, el mundo en el que me he metido no es muy satisfactorio. Y voy a la pregunta, claro, ¿y si fracaso, en realidad, cuál es el problema? O entonces, a lo mejor, ¿qué es lo que me tengo que replantear? Y va la pregunta. Porque, claro, la Superwoman, ¿dónde encuentra ese poder? O el superhéroe que puedo ser en mi vida cotidiana, ¿dónde encuentra ese poder? Superman tiene poder en sí mismo en la kriptonita, ¿no? Es otra historia. Le falta la kriptonita, no tiene poder. Estaba pensando yo que a lo mejor el problema es ¿cuál es la fuente de mi poder? ¿Dónde encuentro ese poder? Y si fracaso, ¿de quién es culpa? Claro, y me estoy liando porque al final esto es más complicado. Te estás liando tú, pero nos estamos liando todos. Claro, pero es que es más complicado de lo que yo pensaba. Es que no es tan fácil así a priori. Tú nos planteas aquí una serie de superpoderes, pero yo de momento me encuentro un poco, no sé, ¿dónde me ubico? ¿Dónde me sitúo? ¿Y cuál es el problema que me plantea esto? Yo creo que en el momento en el que las personas aceptan a Cristo, ¿no? Empiezan a recibir ese superpoder, ¿no? Y yo creo que está ahí, lo tenemos latente, ¿no? Y hasta que no empezamos a utilizarlo y a disfrutarlo, ¿no? No nos damos cuenta de él, ¿no? Sí, como comentaba al principio, ¿no? Si os acordáis de la película de Superman, ¿no? Cuando llega a la Tierra, ¿no? Y era un bebé, ¿no? Hasta que no empieza a darse cuenta de que es capaz de correr más que los demás, de el accidente que tiene el padre y que luego levanta el coche, ¿no? No se da cuenta de su poder. Y a veces los cristianos nos pasa lo mismo, ¿no? Si aceptamos a Dios y Dios, digamos, que nos preconfigura, ¿no? Como si fuésemos un equipo informático, ¿no? Todos los poderes que Él nos da, ¿no? Pero hasta que no empezamos a entrar en las distintas aplicaciones no nos damos cuenta realmente de que lo tenemos, ¿no? Y habrá tristemente cristianos que terminen su vida, ¿no? Y no se hayan dado cuenta del poder que tenían, ¿no? Por eso yo intentaba hacer esa llamada de atención, ¿no? De una forma a lo mejor más vistosa, ¿no? Comparándola con un superhéroe, ¿no? Pero la realidad es esa, es decir, Dios nos capacita para muchas cosas, ¿no? Y es cuando nosotros vamos descubriendo esas capacidades, cuando empezamos a ejercerlas y a desarrollarlas, ¿no? Pero están ahí latentes porque van intrínsecas a lo que es Dios. Dios nos creó, ¿no? Y como dice la Biblia, nos creó a su imagen, ¿no? Entonces, si nos creó a su imagen, intrínsecamente lo tenemos. El problema es sacarlo, ponerlo en marcha. Yo, en relación con esto, Felipe, a mí me ha gustado mucho que nos has dicho... Perdón, Jorge. No, habla, Richard, después hablo yo. Habla. Dale, Jorge, que es que no te oigo. No tengo auricular contigo. No, decía que hables tú, después ya hablo yo. Bueno, voy a hablar yo. Venga. No le oigo, Jorge.
No, digo que... ¿Puedo hablar, verdad? Sí, sí. Me gusta mucho que has dicho en el sermón que Dios no nos ha creado para que seamos una víctima de nuestras circunstancias. Y a veces vivimos como víctimas en un mundo que es hostil, un mundo de pecado, un mundo en el cual no es sencillo vivir. Pero me ha gustado ese matiz que nos has dicho, Dios no nos ha creado para esto. Y como no nos ha creado, nos ha dado herramientas útiles para que seamos victoriosos. No estamos destinados a fracasar en este mundo. No hay ninguna circunstancia que uno pueda decir es que no pude hacer otra cosa. No, ese no es la visión de Dios, no es el mensaje de Dios. Hemos sido hechos para triunfar a pesar de nacer donde nacimos, porque Dios nos ha dado las herramientas necesarias, porque nos ha provisto de los medios necesarios que les has desarrollado luego, de Jesús que interviene por nosotros, pero la oración, la palabra, el Espíritu Santo. No hay excusa posible para que yo fracase. Ahora tendríamos que a lo mejor reformular lo que es la palabra éxito. Éxito o fracaso. ¿Verdad? Justo estaba pensando eso. O fracaso. Claro. ¿Qué significa eso? Claro. Efectivamente. Jorge, por favor, adelante. No, yo me permito discrepar un poquito más allá de la licencia semántica, por así decirlo, de superhéroes y superpoderes, ¿no? Pablo nos recomienda muchas veces, ¿no? el sentido de dirigir siempre nuestra mirada hacia Jesús, porque Él es finalmente el autor y consumador de nuestra fe. Con respecto a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que aceptar y admitir que queda poco por decir algo, si queda poco respecto a cómo Dios creó al hombre, ¿no? Nosotros hoy somos no sé si llamarlo pálido reflejo, sería una licencia literaria también. Yo más bien considero que, como bien Pablo lo dice, nuestra naturaleza va en contra de cómo Dios nos hizo. Es de continuo hacia el mal. Eso ya lo declaró la Torá y Pablo lo reafirma luego de analizar la vida de Jesús y él como apóstol ya, ¿no? Y finalmente, esto ya es una posición personal, yo no me considero ni creo que pueda llegar a ser un superhéroe, dependiendo de lo que entendemos, por eso digo semántica, ¿no? Y leo algo que escribió Pablo que me parece fundamental en este sentido para mí, y lo comparto, precisamente para que no se me suban los humos a la cabeza. Tengo una espina clavada en mi carne, se trata de un agente de Satanás que me da bofetadas para que no me ensoberbezca. 3 veces he pedido al Señor que me libere de esto, y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Con gusto pues presumiré de mi flaqueza para sentir dentro de mí la fuerza de Cristo. Por eso me satisface soportar por Cristo flaquezas, ultrajes, dificultades, persecuciones y angustias, ya que cuando me siento débil es cuando más fuerte estoy. Entonces, a diferencia de estos superhéroes que han sido creados para cómics y diversión de distintas generaciones, en todo caso, yo no tengo intrínsecamente nada, eso creo que tampoco es que se dijo, pero digo, recalco, sino que todo viene de Dios y está a mi disposición. Y entonces, una vez que yo sea consciente de mi verdadera naturaleza y mi situación, teniendo eso a disposición mío, pues podré triunfar, pero finalmente, como dice Pablo, toda la honra y la gloria a Dios. Miguel, algo, Felipe, algo que matizar, porque yo creo que aquí sí que existe una matización. Yo creo que somos superhéroes, evidentemente por delegación, podríamos decirlo de esta manera, no porque seamos nosotros, sino porque el Señor, a través del Señor, nos hace tener estos poderes. Y yo creo que lo hablábamos antes también de que subieses, que muchas veces el héroe o el superhéroe, como lo queramos decir, no es el que cambia la circunstancia. Es decir, hay alguien enfermo, hago una oración poderosa y esa persona se cura. Sino muchas veces la heroicidad es vivir con esa prueba, con esa dificultad y dar honra y gloria a Dios, ¿no? Que yo creo que al final los héroes de la Biblia muchas veces vivían con sus miserias y aún así continuaban y con fracasos espectaculares y con situaciones que a veces eran muy complicadas y se les iban completamente de las manos, es verdad. Sí. Si os fijáis, cuando estábamos hablando de la introducción del sermón de Hebreos 11, ¿no? Decíamos de que esas personas no estaban ahí por una capacidad, sino por su relación que tenían con Dios, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si te pones a mirar,
muchos nombres de los que se nombran tuvieron grandes fallos, ¿no? Cometieron grandes errores, pero siguen estando en ese listado, ¿no? Y es más por la relación que tenían con Dios. Y es cierto que a lo mejor, pues como dice José Antonio, ¿no? Es decir, cuando vives al lado de una persona con una enfermedad, ¿no? Una oración a lo mejor no lo salva, pero una oración sí te puede dar la capacidad para poder soportar esa dificultad, ¿no? Y yo creo que eso ya es bastante, ¿no? Es un superpoder, ¿eh? A veces es un superpoder. Sí, porque a veces marca la diferencia entre una persona que está sufriendo de una manera sin ninguna esperanza y una persona que sufre esperando la esperanza, ¿no? Entonces yo creo que ya es bastante. Y a veces pues es cierto que la televisión, el cine, ¿no? Cuando presenta a estos personajes lo presenta de una forma muy elocuente, muy espectacular, ¿no? Pero nosotros hacemos cosas que son un día a día más cotidiano, ¿no? Y que tienen a veces un impacto mucho más mayor de lo que a veces, pues eso, que Superman vuele, como decía yo en la historia de los niños. Bueno, nosotros no vamos a volar, no vamos a tener la fuerza de... O al menos no por ahora. O al menos no por ahora. En algún momento volaremos. No, pero no vamos ahora mismo no volamos, ahora mismo no llevamos ni capa, ¿no? Pero hacemos cosas que pueden cambiar vidas, que pueden transformar vidas, ¿no? Y eso ya es un punto muy a nuestro favor. Fíjate que yo me he anotado esta idea cuando has estado hablando de la palabra, porque has dicho que la palabra de Dios da sanidad en el cuerpo o en el alma. Y en el alma. Sí. Y yo me la he anotado porque es verdad que a veces uno ora y no se cura, pero eres sanado en el alma. Tu esperanza está intacta y aunque no haya sanidad, aunque vayan las cosas mal, tú no vas mal. Claro. Porque Dios te ha dado esa sanidad, Dios te ha dado esa herramienta, Dios te ha dado paz, que es lo que necesita este mundo. Y a mí me ha encantado la idea. Oye, ¿cuántas veces hablamos del poder de la oración? Y sin embargo, ¿verdad? Pues solemos hablar de oración, pero no tanto del poder. Es como una frase hecha, ¿no? Y tú has hablado de la poderosa oración perseverante del justo, que indica seguir orando, seguir orando, seguir orando. Y ese es el verdadero milagro, muchas veces el verdadero poder, ¿no? La oración permanente, perseverante. Es verdad. Sí, yo Adelante, Jorge. no, quería hacer una matización. Pablo al menos siempre dice, y la verdad que yo encuentro eso sumamente razonable, la oración es poderosa del justo siempre y cuando el objetivo de esa oración crea en Dios. Porque si la persona por quien yo no cree en Dios, pues la inspiración de la Biblia me dice que ahí Dios no puede hacer nada, absolutamente, ¿no es cierto? Sea, como dice Richard, una contención mental para atravesar ese valle de sombra de muerte, o sea realmente una verdadera sanación, ¿no? Sí, a mí me gusta los detalles que van ofreciendo también a través del chat en directo, porque es verdad que tenemos una imagen visual muy fuerte de los superhéroes, con su disfraz, perdonadme, con su traje, con su coche, con su traje tan peculiar y definitorio. Nada más ver, ya sabes quién es. Y resulta que nos recuerdan que es que en la Biblia ya hay un traje. La armadura, ¿verdad? Del cristiano, es verdad. Ya hay un traje. Sí. Y que al final ese traje viene a decirnos los superpoderes que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Para vencer esta batalla. A mí me gustaría introducir, digamos, un cambio de perspectiva de nosotros hacia este tema. Porque vemos cómo, pues aquí puedes orar y no se te concede lo que pides. Puedes invocar el nombre de Jesús, pero al final esa oración parece que queda sin la respuesta que quieres. Y es un poco lo que decía Jorge. Si no está en los planes del Señor, si no es la voluntad del Señor, también hay cierta, digamos que, bueno, de sincronía, no hay sincronía, y entonces pues dice el Señor, esto no te lo voy a dar porque no te conviene, porque yo tengo otros planes para ti. Pero al final, y aquí viene el cambio un poco de perspectiva, y es que vemos el final de la historia, porque nosotros tenemos el privilegio que sabemos cuál es el final de la historia, y resulta que sí que hay éxito, sí que esas oraciones han sido contestadas, sí que la mano del Señor ha estado todo el rato con nosotros, porque al final hay vida eterna,
hay final del sufrimiento, porque al final el superhéroe, ¿qué es lo que hace? Acaba con el villano y reina la paz, reina hasta que se levanta otro. Pero esta es una definitiva, ¿verdad? Aquí va a reinar la paz, va a reinar la salud. Todo aquello que hemos pedido, al final, sí que se concede, si os dais cuenta. Fíjate que Felipe nos ha dicho que la oración tiene el poder de producir cambios en ti. Y yo creo que eso es una oración. La oración no es yo le digo a Dios lo que quiero que pase en mi vida y Dios tiene que contestarme, y si no, es que Dios no me ha hecho caso. Ese no es el objetivo de la oración. El objetivo de la oración es yo les pongo a Dios qué me preocupa en mi vida, y Dios trabaja en mí para hacer los cambios necesarios que yo tenga, hasta que yo amolde mi voluntad a la suya. A veces oramos queriendo que Dios haga su voluntad, pero en realidad conforme a la nuestra. Pero que coincida con la mía. Pero conforme a la nuestra. en realidad, Richard, ese es el milagro. El milagro del paralítico es ese. Yo soy paralítico para la vida eterna. Yo no puedo ganarla con mis obras, no puedo caminar. Necesito que venga el Salvador y ponte en pie. Y esto lo he hecho yo por ti. Pero no siempre ese es el milagro. Quiero decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho, y lo veremos dentro de 3 semanas, la historia de Moisés. Moisés quería entrar en la tierra prometida y le oraba a Dios, quería entrar en la tierra prometida. Y entró. Claro. En una mejor. En una mejor. Imagínate. Ahí es donde voy. Claro. Él pensaba que ese es el cambio de perspectiva que yo digo. Lo mejor era entrar en Canaán. Sí. Y Dios le dijo no. Llega un momento en que Moisés acepta y dice, vale, tú mandas, mi voluntad se vuelve conforme a la tuya. ¿Qué le tenía previsto Dios? ¿Cuántos problemas, cuántos errores, cuánto sufrimiento con el pueblo le quitó Dios y le dijo, espera que te voy a pasar a un sitio mejor, donde lo bueno te va a llegar antes? La oración nos tiene que poner en voluntad con Dios para que sea hecho su plan. Y a veces su plan coincide con el nuestro y otras veces no. Pero es el plan de Dios. Y la oración, el milagro es que yo diga al final, mira, Señor, tú mandas, tú decides, y estoy contento con lo que sea, porque he confiado en ti. Entonces yo creo que ese es el objetivo de la oración, y eso nos da paz. Porque si yo solo oro para que Dios haga las cosas conforme a lo que yo quiero, no he entendido la oración y no voy a tener paz en mi vida. Porque no siempre van a salir las cosas Claro, es conforme que a mi nosotros tenemos un voluntad. problema con el grafismo del superhéroe, ¿no? Que lanza un rayo, ¡fium!, fulminante, y se produce el milagro, ya. Entonces el problema se termina, ya concluye. Y la forma en la que los milagros funcionan es muy diferente. Hay milagros que llevan años, ¿verdad? Hay milagros que llevan toda la vida. Y hay milagros que no se cumplen Sí, aparentemente nunca. Y hay milagros que a lo mejor no nos daremos cuenta de que han sucedido. Exacto. Hasta que estemos, por ejemplo, en la Tierra Nueva, Claro, ¿no? Si yo claro. he terminado la Ahí conclusión, y no penséis que es que me quiero escaquear de las preguntas. No, ahí está. En la conclusión he dicho, digo, que cuando hemos leído el texto donde dice que estaremos escritos en el libro de la vida, ¿no? Cuando nosotros podamos acercarnos a Moisés y decirle, oye, a mí me pasó esto, ¿no? Claro. Porque nosotros su historia la conocemos, ¿no? Porque la hemos leído. Pero el hecho de poder acercarte a una de las personas que son referentes para nosotros y poder decirle, oye, pues mira, yo conocí a esta persona y me acabo de dar cuenta que está aquí también. Que yo oré por ella, ¿no? Y pensaba que era una causa perdida, ¿no? Y hoy está aquí conmigo, ¿no? Es verdad, qué bonito. Entonces, yo creo que Qué bonito. quizá es cierto que a lo mejor la comparación ha sido excesiva, ¿no? Entre lo que serían nosotros como cristianos, como héroes de la fe, o como superhéroes, ¿no? Con un Superman, con un Batman, ¿no? Pero es que es eso. Nosotros tenemos el mismo poder que tienen ellos, diferentes poderes que tienen ellos, ¿no? Pero al final el éxito va a ser el mismo, el final de la película va a ser el mismo. Hay una lucha entre héroes y villanos. Nosotros queremos estar en el lado de los héroes. Al final, como dice José, el spoiler, ¿no? ¿Cómo termina la película, El no? villano, El villano es se acaba para derrotado, siempre. ¿no? Siempre. Lo bueno de esta historia es que sabemos ese final y efectivamente todas estas herramientas, el modelo que tenemos en Cristo, la profecía, todos nos dicen, vas a triunfar, vas a ganar. Quizás no de la manera en el proceso que tú pensabas, pero al final vas a obtener la victoria. Por lo tanto, yo entiendo también, Felipe, que has utilizado estas imágenes porque sabemos que tienes un club de fans muy importante entre los chicos que cada vez que subes escuchan bien esto, y es verdad que son referentes que ellos conocen. Nosotros ya pues que somos quizás un poco más
no sé si un poco más cínicos, y eso es peor, porque para entrar en el reino de los cielos también hay que ser como niños. Sí, porque es verdad que si nos ponemos a racionalizar todo, a pensarlo todo, a incluso interpretar, bueno, no sé si será la voluntad de Dios, al final nos podemos retraer de orar. Dice, es que yo orar por esto, si el Señor, si no está, y al final es verdad lo que dice Felipe, tenemos estas herramientas, utilicémoslas sin miedo y utilicémoslas generosamente, y el Señor hará lo que tenga que hacer. A su tiempo. Aceptémoslo. Claro. Yo siempre pienso, y vivamos con ello. Yo creo que ¿cuántas oraciones hizo Manoa por su hijo, por Sansón? Sí. ¿Cuántas oraciones pidiendo que Sansón se convirtiera, que volviera a sus caminos? ¿Cuántas veces no oraría hasta que al final yo creo que Manoa decide, mira, tú le quieres más que yo, no puedo hacer nada? Y Manoa murió teniendo ahí a su hijo perdido. Como tú decías al final del sermón, cuando resucite Manoa verá que su oración se cumplió. Sus oraciones no fueron en balde, pero fueron en el tiempo de Dios. Y fueron un milagro. Claro, sí, ni más ni menos. Van en el tiempo de Dios. La oración no es para que Dios haga las cosas cuando yo quiero y como yo quiero y en el momento que yo quiero, sino para que mi voluntad esté de acuerdo con Dios y que acepte sus tiempos y sus momentos. Y Manoa murió con su hijo perdido y resucitará con su hijo a su lado salvado. Eso es un milagro y eso es poder de Dios. Pablo muchas veces llama el tiempo de Dios, ¿no? Y es así. Esa historia que menciona Richard refleja lo que compartía con vosotros hace un momento. Dos verdades. La primera, instruye al niño en sus caminos y cuando fuere grande, a lo mejor se apartará, pero va a volver. Sansón terminó escuchando la voz de Dios, pero porque conocía a Dios, y aunque se había alejado de Dios, él volvió a hacer las paces y finalmente va a estar entre los redimidos, ¿no? Eso es real. Y utilizando esta figura, ¿no?, de superhéroe, yo quería hacer una matización. En realidad el superhéroe ya ha vencido al villano. Lo que nosotros estamos viviendo es un compás de espera, de misericordia de Dios, para que nosotros escojamos el buen camino, el camino que va a la vida. Cierto. En esta delegación de poderes que tenemos, que decías tú, ese superhéroe al que tú mencionas, Jorge, ha hecho una pregunta durante el sermón Felipe, que yo me lo he anotado. ¿Te has sentido alguna vez superhéroe? Yo decía, hablando un poquito de la accesibilidad que tenemos y de poder acogernos a todo ese tipo de cualidades. El superhéroe es un tipo raro. Es un tipo al que lo señalan, a veces para bien, a veces para mal. Y en general no nos gusta que nos señalen. No nos gusta sentirnos diferentes, no nos gusta sentirnos distintos, nos gusta estar dentro de la manada, del rebaño. Somos ovejicas, nos gusta sentirnos así porque vamos todos de la mano y decimos que tenemos un pastor. Pero el superhéroe destaca. El superhéroe hace cosas extraordinarias. Y yo no sé si en nuestra época, yo creo que ha habido épocas donde lo extraordinario se ha alabado, se ha remarcado, se ha subrayado como un valor positivo. Sin embargo, hoy yo no estoy tan seguro. No estoy tan seguro que lo extraordinario sea algo que socialmente sea algo que se alabe. Más bien, yo creo que lo mejor es no destacar, lo mejor es dar perfil bajo. Ni por arriba ni por abajo, ¿no? Entonces, no sé si tenéis esa sensación, porque entonces si lo aplicamos al tema moral, también a veces hay como que la sociedad nos dice, no, tú tranquilico, no, esto ya se ocupa a otro. Oye, ¿no? qué lectura más chula, porque últimamente se hablaba de la era de la mediocridad. Hemos hablado hace poco también en la radio de esto, del elogio de la mediocridad. Y de cómo efectivamente se habla de la sociedad actual como una sociedad en la que lo mediocre muchas veces es lo que triunfa. Y a veces, de hecho, hay gente que está orgullosa de su mediocridad. O sea, hay planteamientos alucinantes con respecto a, mira, no solo no destaques, sino que además haz lo mínimo posible, porque total, ¿para qué esforzarte? De hecho, a veces el esfuerzo o el sobreesfuerzo para algunas personas es un camino que no te lleva a ninguna parte, pero total, mira, tal y como está la cosa, no te esfuerces, o sea, quédate en lo mínimo y ya está. Pero incluso hay gente, efectivamente, hay muchos influencers y muchos youtubers y muchos ubers que efectivamente presumen de mediocridad, pero más de la mediocridad más alucinante, ¿no? Que es una contraposición, no se me había ocurrido, pero al hilo de lo que comentas, es una contraposición al concepto de haz todo lo que puedas, ¿no? Y si nosotros se nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, caramba, eso me convierte ya en un
superhéroe, o en alguien que tiene poder versus el mediocre, el que se conforma, bueno, deja que la vida fluya, deja que la vida pase y si me pasa algo bueno, pues ya está, y de paso no destaco y quedo súper bien, de hecho. Es justo lo contrario, ¿no? Estamos llamados a eso, Felipe. ¿Nos animas a que transcurramos por ese camino? A salir de la mediocridad. A que la sal sale, a que la luz se vea. Yo os animo o me animo también yo, ¿no? A verme como Dios me ve. No sé si habéis podido ver, si Juan Luis lo ha puesto. Al final de la conclusión he puesto una imagen que se ve una iglesia. Y he dicho que está una iglesia llena de buenos cristianos, de gente que cree en Dios, gente que es fiel. Pero Dios no quiere vernos así. No quiere vernos de buenos cristianos que cumplimos con todos sus mandamientos. Nos quiere ver, ¿no? Y luego he puesto una imagen que se veía toda la colección de superhéroes, ¿no? Nos quiere ver así. Que estemos dispuestos a mostrar esos poderes, esas virtudes que Él nos da para compartirlas con los demás, para llevarlas a los demás, ¿no? Y está muy bien ser un creyente, leer la Biblia, estudiar la palabra, orar. Pero si todo me lo quedo para mí, quizás no estoy cumpliendo, ¿no? con el deber que debo de ostentar, ¿no? Ahí va la cosa. Porque el superhéroe, que también es una idea que me gustaba al traspasar la idea de bíblica, ¿no? Con el superhéroe de ciencia ficción, de los cómics, ¿no? Siempre hace por salvar el mundo, ¿no? Es decir, por salvar a los demás, ¿no? Por él mismo muchas veces no lucha, ¿no? Y nosotros estamos en este mundo para salvarnos a nosotros, es cierto, ¿no? Pero también para dar a conocer a Jesús a los demás, ¿no? Para dar esa posibilidad a los demás, ¿no? Y por eso necesitamos esas herramientas, ¿no? Como hemos comentado una vez en un fragmento que he quitado la palabra superpoder porque ya me parecía muy repetitiva, ¿no? Y la hemos cambiado por herramientas, ¿no? Dios nos da unas herramientas. ¿Para qué? Para poder llevar a otras personas hacia Él, ¿no? Claro. Que Él realmente, nuestra misión, es cierto, como dice Jorge, ¿no? El verdadero superhéroe, ¿no? A los niños le hemos dado un dibujo, del el muñequito este que llevaba la J de Jesús, ¿no? Para que lo coloreasen, ¿no? Ponía Jesús es mi superhéroe, ¿no? Es verdad que el auténtico superhéroe de toda esta película, ¿no? De toda esta lucha entre el bien y el mal, era Jesús, ¿no? Y Él ya venció, ¿no? Pero nosotros estamos aquí, somos como Robin, ¿no? Como Batman y Robin, ¿no? Somos como Robin, ¿no? Que tenemos que estar cumpliendo, ¿no? Ayudando al superhéroe. El asistente del superhéroe. ¿Para qué? Para terminar de cumplir la misión. Porque la verdad es que es una lástima que Jesús haya sufrido tanto o que haya muerto para que se salven 4 personas. O 5, o 1000, o 100.000. Vamos a intentar que ese pago, como dirían, ¿no? La gente que trabaja en temas económicos, ¿no? Sea lo más rentable posible, ¿no? Es decir, él ya ha pagado una cantidad, pues vamos a intentar que salga barata esa cantidad, ¿no? Que haya muchas personas que puedan disfrutar de ese pago. El objetivo sería el mismo que tuvo Jesús, es que se salven todos. Claro. Él murió por todos y nuestro objetivo debería ser que se salven todos. Luego lo logremos o no es decisión de ellos, pero nuestro objetivo no debería ser menos. Me gusta mucho, Felipe, que nos has dicho, cuando hablabas de la palabra de Dios, que tiene poder, nos has dicho, con el poder de su palabra se puede cambiar una vida simple para la eternidad. Sí. Y me gusta mucho la idea, porque a veces hablamos de la mediocridad, estábamos hablando hace un segundillo, ¿verdad? Mi vida es mediocre, simple, pero es que en Dios hay éxito. Sí, además he utilizado el ejemplo de Mateo, ¿no? Si Mateo era recaudador de impuestos, ¿no? Trabajaba en la hacienda pública de ese momento, ¿no? Y no estaba muy bien considerado por el resto de los judíos, ¿no? Y Jesús solo le dijo, sígueme. No le ofreció ni un contrato, ni le dijo, oye, mira, si te cambias de oficio, pues yo te prometo esta. No, le dijo, sígueme. Y Mateo, ¿qué hizo? Cogió, se levantó y ahí dejó los impuestos, ¿no? Encima de la mesa y se fue. Y como he dicho, ¿no? Como muy ha dicho Richard, una palabra cambió una vida, ¿no? Para la eternidad. Y quizá, pues es muy bonito de saber, oírte hoy con la sensación esa de que, oye, cualquier palabra que yo le pueda decir a un amigo o a un vecino, lo mismo está dando pie, ¿no? A cambiarle su vida, ¿no? Para una vida de éxito. Para una vida de éxito, ¿no? Que era éxito y que no lo era, y a lo mejor uno puede decir, éxito lo tenía Mateo, tenía bienes de sobra, vivía como un rey, hacía fiestas todas las que quería, y él cuando se cruzó con Jesús dijo, ¿para qué quiero esto? Lo abandono, salgo, porque mi éxito es estar allí donde tú me has preparado un lugar. Entonces, o a lo mejor Richard en ese momento no lo sabía cuál era su éxito, pero a lo mejor
cuando estemos en la Tierra Nueva, se dará cuenta de que esa palabra cambió su vida por la eternidad, ¿no? Yo quiero creer, siempre me pregunté eso, ¿no? ¿Qué pasó en la vida de cada uno de los discípulos cuando recibió el llamado? Estamos hablando del caso de Mateo. Yo creo que Jesús utilizó la palabra exacta y porque provenía de él, porque a pesar de la apariencia que nosotros no sabemos la vida privada de Mateo, como bien dice el pastor, pues lo sabremos si estamos allí con él y preguntarle. Yo creo que él tenía un hueco, un vacío, y Jesús y su palabra llenó ese hueco, por eso él dejó todo y se fue. Y con respecto a la mediocridad, quería agregar algo más, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar, o yo me pongo a analizar la vida de Jesús, es cierto que él vino a lo suyo, él tenía una misión, y él no quería un confrontamiento temprano con los poderes del Estado y de la Iglesia, porque eso iba a cortar la misión que él tenía que cumplir. Entonces él siempre rehuyó al perfil alto, siempre tuvo un perfil bajo, evitó ir a Jerusalén hasta que llegó el momento, y porque él sabía que todo eso iba a desencadenar los acontecimientos finales que terminó en su muerte. Y sin embargo, si nosotros caminamos con Jesús, a pesar de que él fue sencillo y fue manso y fue humilde, el solo hecho de su vida, que contrastaba tanto con el resto de la sociedad, aunque él no lo quisiese, hizo que la mediocridad quede fuera, y finalmente él siempre terminó teniendo un perfil alto. Sí. Entonces yo me pregunto hoy, ¿por qué yo no logro en la sociedad lo mismo? Quizá porque yo me estoy equivocando y no estoy caminando con Jesús. Porque sí o sí, cuando yo camine con Jesús y empiecen a salir esas cosas que por continuidad, por influencia, salgan, aunque no quiera ese perfil alto para esta sociedad sin ética y sin valores y sin moral, va a desencadenar los acontecimientos finales también, y me refiero al pueblo de Dios en general, ¿no? El cual yo quiero participar. Uh-huh. Lo que pasa es que el perfil alto lo estás relacionando específicamente con que sea un perfil que pueda ser notorio públicamente, porque a lo mejor, fíjate, una palabra de vida que yo le pueda dar a otra persona y que cambie su vida, para esa persona ya es un perfil alto, ¿no? Claro, claro, es que podemos tener, eso una vez más, Jorge, gracias, pero es una idea súper chula, pero tiene que ver con lo que también nos decía en el sermón, ¿no? No tenemos idea de cuál va a ser el resultado de esto y lo vamos a saber después. ¿Cuál va a ser el impacto de mis palabras? Lo voy a conocer al final de todo. Y cuando nos encontremos con gente que no tenemos idea de que hemos sido, ¿verdad? Pues vida para ellos y salvación para ellos y poder también para ellos, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Es decir, probablemente no tenemos confianza, una vez más, ¿no? en el impacto de lo que podamos hacer también cotidianamente. Y que esas pequeñas demostraciones de poder diarios, ¿verdad?, tienen mucho más impacto en la vida de los demás, sí, de lo que podemos pensar, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo contigo, Esther, pero yo creo que es una cuestión de motivación nuestra. Sí, porque completamente. ¿Por qué yo estoy hablando todo el rato de que somos superhéroes? Porque es que a veces no lo creemos. Y a veces pensamos que sí, que somos buenas personas, sí, que somos creyentes, que somos buenos cristianos. No, es que hay que ir a aspirarlo a todo. Es decir, aquí como decíamos, ¿no? Hay que poner toda la carne en el asador. Y poner toda la carne en el asador es decir, yo es que tengo ese poder. Yo me creo que tengo ese poder, que tengo esos 4 poderes, que tengo a Dios en mi vida. Sí. Y que entonces voy a intentar utilizarlo por el bien de los demás. Si yo sigo pensando pues que yo nunca voy a poder ser así, que nunca voy a poder alcanzar esa meta, que bueno, que me conformo con mi escuela sabática de todos los días, con mi ratico de matutina y que ya con eso voy tirando, ya voy ¿no? servido yo. Y que ya voy servido yo y que yo estoy muy bien en mi relación con Dios, pues me falta algo, ¿no? Claro, porque hay 2 clases de héroes. Está el héroe extraordinario, o esa clase de persona que es poco corriente, que destaca y hace cosas extraordinarias que no hace nadie, pero está también la gente corriente que hace de lo ordinario que sea extraordinario. Porque si lo aplicamos en nuestras comunidades, en la iglesia, en nuestras relaciones pequeñas, tal, un pequeño gesto, que es lo que estamos haciendo aquí, puede marcar a veces la diferencia. No hace falta hacer algo extraordinario que sobresalga, que diga que nadie lo haya hecho antes para decir, hoy no se me había ocurrido. Y es verdad, si eres capaz de hacerlo, oye, hay que ponerlo en valor. Aquello que no se le ocurrió a nadie, el promotor y el que es capaz de generar una sinergia nueva,
pues hay que ponerlo allí delante y decirle, enséñame a hacerlo igual. Pero también hay que alabar el pequeño gesto de cada día, lo cotidiano, que es capaz de que no destaca aparentemente, pero un abrazo, un gesto, una llamada, tal cual, una mano en el hombro, estoy aquí para lo que necesites, y al fin ese pequeño suma al final también hace esa diferencia. Para mí esos también son héroes, y también son esos relatos. Yo pondría también el acento, Felipe, no solo en las herramientas que están a nuestro alcance, que hacen posible, que tenemos que tener esa conciencia de la que tú comentas, esa conciencia que tú lo decías. ¿No te has sentido alguna vez héroe? Oye, pues a lo mejor seguro que sí, que todos tenemos experiencias buenas para decir, oye, pues, porque necesitamos todos animarnos, ¿no? Y se nos insta, en la propia palabra de Dios, a que entre unos y otros nos juntemos, y ese es el valor de la comunidad, de la iglesia, es decir, para el que esté en un momento pasándolo mal, pues que se pueda apoyar en el que está más fuerte, ¿no? Pero yo lo decía porque me da un poquito de cosa decir, no ponemos en valor a veces los pequeños gestos, y sobre todo cuando venimos de estos meses tan puñeteros, ¿no? Tan que hay que poner en valor todas esas pequeñas acciones que han marcado la diferencia, ¿no? Y que estamos para ayudarnos. Fíjate. Estamos para ayudarnos. Pues sí. Juanfra, es que yo creo que ahí donde nos estamos equivocando, ¿no? Porque hablamos de pequeños gestos. ¿Por qué? Porque tienen que ser pequeños. O sea, a lo mejor son grandes milagros. Ya, sí. Es decir, es como decíamos antes, ¿no? Sí, ¿por qué no voy a considerar un superhéroe? La pregunta que tú has dicho, esa pregunta la verdad es que va con un doble sentido. ¿Te has sentido alguna vez superhéroe? Oye, no. Pues escucha, que tienes poderes para sentirte. Empieza a sentirte ya un superhéroe, ¿no? Entonces, si a veces decimos, no, es que, yo qué sé, José está pasando un mal momento, pues una llamada, eso no es nada. Pues a lo mejor en su vida es un gran milagro. Y a veces escatimamos muchas veces o nos infravaloramos nosotros mismos. Sí, hay en psicología positiva, ¿no? Está el término ese que muchas veces lo he comentado ya y que a mí me gusta mucho, el de la mirada apreciativa, ¿no? Que es 100% algo de Jesús, ¿no? Si hemos hablado antes de Mateo. Anda, que si cogiésemos los currículos de los 12 discípulos, ¿cuál era mejor? Es decir, vamos, como decía Jorge, ¿no? Esos iban a un nivel bajo, pero bajo, ¿no? Pero en cambio Jesús no los veía así, ¿no? Los veía con muchas más capacidades. Si yo me considero una persona que hago pequeñas cosas, ¿no? Como dice Juanfra, ¿no? Oye, no, voy a mirarme como Dios me ve. Y me ve como una persona que soy capaz de hacer grandes cosas. Y a lo mejor una pequeña cosa como decir, oye, José, ¿cómo estás, no? Para él puede ser un gran milagro. Y a lo mejor es el milagro que Dios quiere que yo haga ese día, ¿no? Que yo ponga en marcha ese día, ¿no? Y por eso, la verdad es que me gusta mucho el concepto ese, ¿no? Es decir, me gustaba mucho el concepto este de enfocar el sermón por el tema del superhéroe, ¿no? Porque es lo más grande. Es decir, cuando yo era crío y veíamos la película Superman, es que era... todo el mundo quería ser como Superman, ¿no? Oye, ¿y por qué yo no puedo ser ese Superman que todo el mundo quiera ser como yo? O que sea capaz de hacer esos pequeños milagros, esos grandes milagros en las personas, en otras personas. ¿Sabes? Algo que no se me había ocurrido nunca pensar, pero me vino a la mente en la conversación y durante el culto, ¿no? Porque hacéis alusión a los héroes de la fe. Los héroes de la fe son algunos que vienen retratados, ¿verdad? Y conocemos sus historias en el texto bíblico. Pero me temo, y yo quiero pensar, se me acaba de ocurrir una idea súper chula, ¿no? Que es que, bueno, cuando lleguemos allá, cuando estemos allí podemos hablar de estas cosas. Con seguridad, porque nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida, va a haber un listado muy amplio de héroes y heroínas de la fe. Ese hermanito y esa hermanita de cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Que ha pasado por procesos de fe complicados y que va a tener su nombre escrito allí. Es decir, vamos a hacer un listado de héroes y heroínas de la fe, maravilloso, ¿no? Porque todos los que estemos allá tenemos que haber pasado por nuestras victorias personales también y hemos tenido que ser de alguna manera héroes de la fe, ¿verdad? Cada uno con sus historias, con sus miserias, con sus, ¿verdad?, retos, pero al final ese listado va a ser enorme, va a ser muy amplio. Y yo me puedo plantear, no me lo había planteado nunca, formar parte de ese listado, porque de alguna manera yo voy a tener que ser una heroína de la fe. Y nos gusta a veces apoyarnos también por su ejemplo, ¿no? En esos héroes a los que remite, ¿no? Hebreos 11 sobre todo, pero bueno, que a lo largo de la historia bíblica tenemos a muchos héroes y heroínas. Y yo lo he dicho muchas veces, para mí la reina Esther es un referente
porque yo me llamo Esther por esa reina. Entonces me gusta jugar con eso, ¿no? Y pensar en alguno de esos momentos maravillosos de la vida de la reina Esther. Y yo, si hubiera estado en su lugar, habría sido tan valiente, habría dicho, y si perezco, que perezca, y todas estas cosas, para este momento he llegado al reino. En alguna ocasión he pensado, he aplicado esos textos a mi vida cotidiana y me he hecho bien, ¿no? Pero, ¿y si yo puedo ser una heroína de la fe también y formar parte de ese listado? Es una idea, creo que me voy a aplicar después de escuchar todo esto. Me parece bonita. Eso es la esencia, ¿no? Sí, ¿no? Es que lo somos. Lo somos ya. Lo que pasa es que a veces no lo creemos, ¿no? Uh-huh. Si a veces dudamos de nuestras capacidades, ¿no? Y yo creo que es lo que me gusta, el concepto que me gusta de la mirada apreciativa, ¿no? Uh-huh. Es decir, es que no puedes dudar de las capacidades. Yo, por ejemplo, pues mi función como docente, ¿no? A mí me gusta mirar a mis alumnos con esa mirada apreciativa. Y veo más positivo el alabarle cuando hacen las cosas bien o cuando lo hacen mal, pero alabarle el esfuerzo que han hecho, que no el rescatar o el criticar o mostrar los errores que cometen. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que le pones un objetivo grande y entonces ellos piensan que son capaces de alcanzarlo, ¿no? Y por eso toda la idea era esa, que yo me fuese hoy de la iglesia diciendo, si es que he venido como un cristiano y es que me voy como un superhéroe, ¿no? Y he venido sabiendo que sí, que conozco la oración, que conozco a Jesús, que conozco que Él ha derramado su Espíritu Santo, pero es que voy a ponerlo en marcha, ¿no? Y yo creo que si ha habido alguien los que estaban aquí en la iglesia, de los que han estado escuchando por YouTube, que ha salido con esa idea, la oración que yo hice ayer para que el culto fuese bien, ya el milagro ha sido dado y ha sido contestada, ¿no? Fíjate, Esther, que hablabas de los héroes de la fe, estamos incluidos. Sí. En los últimos 2 versículos del capítulo 11 de Hebreos dicen así: y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. También estamos. Así que en la lista. Estamos en el listado. Está abierta, la lista abierta. Sí. Lista no es un listado cerrado. Lista abierta. Sí, señor. No es 20, 30 personas que... No. Todo aquel que luchó por Dios, todo aquel que se plantó delante del mundo, que adquirió coraje y valor para decir, tú eres mi Dios y me vas a hacer vencedor, forman parte de ese listado de la fe, de esos héroes de la fe, y como tal los trata Dios. Pero porque Pablo sabía que el listado no acababa ahí. Claro. Es decir, que todavía quedan muchísimos superhéroes de la fe, ¿no? Que tendrían que estar en este mundo, ¿no? Todo aquel que se pone de parte de Dios forma parte de esa lista de los héroes de la fe, aquellos que han vencido al enemigo por medio de Dios. Así que, aparte de hablarnos este tema, como buen profesor nos deja unos buenos deberes. Sí, señor. unos buenos deberes. No soy yo de mandar deberes. No. Pues vaya tarea que nos has puesto, porque en primer lugar entiendo que la primera tarea que debemos hacer es ser conscientes de todo lo que tenemos a nuestra mano. Ser conscientes de la misión que tenemos enfrente también. Entonces yo creo que es una tarea de una vida. Yo creo que es una tarea de una vida. El ser cristiano. Estábamos hablando esta mañana en la escuela sabática del tema de la conversión, que es también una tarea de toda la vida, de estar avivando ese fuego, claro, esa compañía con Jesús. Yo creo que aquí es lo mismo. La oración, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, el nombre de Jesús, no son hechos puntuales que tú tengas en un zurroncito, que no lo mires nunca y lo vayas a utilizar, sino que son los compañeros constantes en el caminar del cristiano. Y mientras caminas y utilizas esos poderes, vas sembrando. O sea, vas iluminando, vas salando, que es lo que decíamos antes. Al final, pues lo que decíais, no podemos estar en ese perfil bajo, porque la sal sala, no tiene otra misión y sala. Y la luz, si no la ocultas, luce. Sí. Y estamos llamados a eso. Y yo creo que eso sí es un gran milagro. Que nosotros, simples mortales, que nosotros, que no tenemos mayores expectativas que los demás en cuanto
biológicamente 80, 70, 60, cuando nos toque y pasar al descanso, estamos llamados a hacer historia. Estamos llamados a provocar cambios radicales. A lo mejor pueden ser en algunos momentos cambios espectaculares que todo el mundo ve y reconozca, o a veces es ese cambio discreto, ese cambio, ese toque amable, como decías, ese saludo, esa sonrisa al entrar por la iglesia. ¿O no hemos oído muchas veces el caso de, no, es que yo venía aquí y al final me quedé porque fulano de tal me sonreía y me hacía sentir bien? Y, ¿verdad? ¿Qué discurso tan bonito y tan profundo que es el de una sonrisa sincera? Eso es un cambio espectacular. ¿Verdad que sí? En definitiva, el día que yo llegue al reino de los cielos, a mí me da igual si allí hay 5.000 personas por un gran predicador. Lo que me importará fue aquella primera vez que entré en la iglesia, la sonrisa que recibí, el bien que me hizo a mí, es lo que fue espectacular para mi vida. Entonces, todas las acciones son espectaculares. En el momento en que tiene como fundamento otra persona, el amor hacia otra persona y la vida a otra persona, todas son espectaculares. Si no, cuando alguien saca del fuego una persona o saca 60, es que decimos, esto es medio espectacular y lo otro es súper espectacular. No, es que somos un tizón arrebatado del incendio. Sí. Es que es espectacular. Cualquier acción en favor de los demás es espectacular. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en nuestra mente siempre. Siempre. Nos quedan 5 minutos. Podemos ir haciendo pues ya una pequeña ronda, recogiendo, plegando velas, resumiendo un poco, porque al final entrábamos, yo creo que en este debate con muchas dudas, como diciendo, ¿qué nos habrá querido decir Felipe? Pero al final lo que nos ha querido... Sabéis que cada vez que aparezco en una caja de sorpresa. Pero al final lo que nos ha querido... Es, yo creo, Felipe, con mucho cariño lo has hecho, pero zarandearnos un poco, decir, muchacho, espabila, que mira las cosas que tienes por delante, y no solo espabila, sino gózate de tenerlas por delante, de tener tantas cosas que hacer, de que tu vida sea un impacto para los demás. Yo creo que es algo, no sé, a tener en cuenta. Jorge. Ronda final, minuto y resultado. Minuto y resultado. Nada, sí, siempre toda palabra y con la intención que nosotros creemos siempre que viene Dios detrás tratando de enviarnos mensajes. Agradezco primero, no sé si es pastor o profesor, no lo conozco, le llamáis profesor, pues yo le agradezco el que nos haya traído este tema, y del debate yo saco lo siguiente para mí, ¿no? Que yo quiero caminar al lado de Jesús, y ojalá que eso me lleve a ese perfil alto, en el sentido de ser un instrumento, un medio, aunque soy un vaso de barro débil, con defectos, para que otros también puedan gustar de la vida, la esperanza y la vida eterna que Dios nos promete. Ojalá que realmente eso pueda ser realidad en mi vida todos los días, más allá de que me sienta o no superhéroe, que pueda ayudar a que finalmente muchos también puedan gustar de la esperanza y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Esther. Pues mira, decías también, Felipe, en el sermón, que el Espíritu Santo nos dirige hacia donde tenemos que ir, y que así podemos conocer a Dios de una forma especial. Y también dijiste que Dios quiere mostrarnos hoy su poder. Pero dijiste de tú, Dios quiere mostrarte hoy su poder. Yo espero, y sería mi deseo también y mi aplicación en esta mañana, ¿no?, que nosotros nos dejemos guiar una vez más por el Espíritu Santo, porque es ese poder, el poder del Señor, el que nos va a convertir en superhéroes y el que va a provocar los milagros, no solo en nuestra vida primero, sino también en la vida de los demás. Y es una idea súper bonita. Gracias por ella. Juanfra. Sí, yo, pues mira, con esto lo meto en mi batidora y al final sale por donde sale. Se hace la capa ya. Vomito la última idea que me habéis suscitado. Yo creo que al final todo esto de héroes, de superhéroes, y al final nos ponen delante, nos lo hacen sencillo a la vida. Por lo menos nos lo reducen a la fórmula más pequeña, más simple, para que podamos ver que la vida no es tan complicada, que a veces nosotros estamos empeñados en meterle ingredientes superfluos.
el héroe o el superhéroe nos pone delante aquello que merece ser vivido, lo que merece la pena luchar, aquello que poner el esfuerzo, por qué merece la pena incluso morir, lo que resulta estúpido a veces perseguir, porque al final van a lo esencial, a la justicia, a la verdad. Entonces a mí me parece que por ahí por donde me gustaría a mí transitar, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús, yo creo que en el fondo nos está diciendo? Sígueme a mí, escoge bien, que si al final yo te echo una mano, ¿no? Esto es más fácil de lo que tú crees. Y conmigo puedes. Richard. Yo quiero darte las gracias, Felipe, por el sermón, porque la parte sencilla la tenemos aquí, que es el analizar un sermón y ver... Sí, claro. Eso es verdad. Sacar los defectos. Ver dónde podemos... apretar, bueno, apretar. Claro. Que la vida de tertuliano Es muy dura, ¿eh? Es dura. Y está mal pagada, está mal pagada. Y yo que pensaba que lo más difícil era predicar, ¿eh? Me dais más miedo vosotros que... Así que no. Quiero darte las gracias, porque en definitiva da igual, yo con lo que me he quedado, da igual si héroe, superhéroe, lo que sea, me ha encantado el final. Cuando has dicho, cuando Jesús venga, nuestros nombres estarán escritos junto a los de los héroes de la fe en el libro de la vida. Sí. Amén. Creo que ese es el mensaje que nos tenemos que llevar hoy. Aquí Dios ha preparado un futuro maravilloso para todos nosotros. Un futuro que nos lo tenemos que creer, que tenemos que saber que somos salvos ya, que Jesús ya nos ha hecho salvos, que somos especiales, que nos ha dotado de un poder para contárselo a los demás y que estaremos en ese libro de la vida. Y entonces, a ponerse las pilas y a trabajar. Gracias por el sermón y por esa motivación que nos has dado. Felipe, no queremos despedirnos sin que tú puedas exponer tu última idea, tu cierre. Bueno, tu pues si quieres conclusión. empiezo por el principio, lo vuelvo a repetir. ¿Tenemos una hora? No, mira, yo la verdad es que un poquillo es lo que habéis comentado, ¿no? Es cierto que todos sabemos, porque todos los que estamos aquí somos creyentes, sabemos lo que Dios nos da, lo que Dios nos ofrece, sabemos lo que nos espera y sabemos lo que tenemos. Y yo mi intención era de despertar un poquillo esa conciencia de decir, oye, es que está muy bien que tú seas un buen creyente, pero estará mucho mejor que tú puedas compartir eso con los demás, ¿no? Y a veces yo soy, por mi forma de ser, ¿no? Que me conociese hace 20 años o hace 30 años, ¿no? Nunca se imaginaría que yo estaría ni hablando aquí, ni hablando ahí en el púlpito, ¿no? Porque soy muy introvertido o era muy introvertido, ¿no? Pero a veces cuando te pones en manos de Dios, ¿no? Como muchas veces me dice mi mujer, ¿no? Dice, con lo mal que te salen cuando ensayamos en casa el sermón y lo bien que te sale en la iglesia, ¿no? Fíjate. Cuando uno se pone en manos de Dios, te das cuenta de que lo poco que tienes se mejora, ¿no? Yeah. Y cuando nosotros sabemos que la oración es poderosa, que Dios está a nuestro lado, que tenemos el Espíritu Santo, que cualquier cosa que pedimos en nombre de Jesús, que tenemos la muerte de Jesús por nosotros, no por toda la humanidad, ¿no? Cuando nosotros lo sabemos, pues está bien. Pero es que cuando lo ponemos en funcionamiento, es que se convierte en algo súper, ¿no? Sí, señor. Y de ahí el concepto del superhéroe, ¿no? Y sobre todo porque a veces hacemos cosas que parecen insignificantes. Y sobre todo quedarme con la idea esa, ¿no? Mis cosas insignificantes pueden ser grandes milagros para otra persona, ¿no? Y si yo he entrado hoy sábado a la iglesia pensando que soy un cristiano con muchas necesidades, ¿no? Y me he ido pensando que soy un superhéroe que está en un nivel alto, ¿no? En un perfil alto, ¿no? Como comentáis, ¿no? Es que aunque no llegue a ese perfil, pero bueno, con que me quede a mitad, voy a ser mucho mejor de lo que soy, ¿no? No es lo que soy, ¿no? Es pensar en lo que puedo llegar a ser, ¿no? Y por eso era repasar esos cuatro conceptos que cualquier cristiano conoce. La oración, es que hemos oído 100.000 veces hablar de la oración, de Dios, del Espíritu Santo. Pero oye, recordarlo que los tenemos ahí. Y que cuando empecemos a usarlos, vamos a ver grandes cosas. Y vamos a poder ver, quizá a lo mejor no, como comentábamos, ¿no? Pero a lo mejor en ese día en el que podamos estar en la Tierra Nueva, ¿no? Vamos a poder ver consecuencias. Y vamos a decir, madre mía, si yo que pensaba que había orado por esta persona o que había pensado en esto, y que diga a esa persona, le diga, oye, gracias por ese gesto, gracias por ese minuto, gracias porque sé que estás orando por mí, ¿no? Es decir, a veces no ha pasado, ¿no? Que ha habido gente que ha estado pasándolo mal y le has dicho, no te preocupes que voy a intentar orar por ti, ¿no? Y te llega la persona y aunque siga estándolo pasando mal, te dice, oye, gracias por seguir orando por mí, ¿no? Y eso hace un bien para nosotros y hace
un gran milagro. Yo tampoco voy a hablar ya de un pequeño milagro, ¿no? Eso hace un gran milagro en esa persona. Milagro. Es cierto que a lo mejor no podremos hacer como Jesús, ¿no? O como los primeros discípulos, ¿no? Que resucitaban a personas que sanaban, ¿no? Pero a lo mejor nuestros milagros cotidianos son tan grandes como eso. Y si esos tocan, tocarán también. No hay que descartar. Ya que estamos viniéndonos a perfil alto, vámonos a lo más alto, ¿no? Muy bien, despedimos el programa de hoy dando muchísimas gracias a todas las personas que han pasado por él. Recordamos que ha estado con nosotros Pablo, Jorge lo tenemos en el Zoom, Esther, Juanfra, Richard, los técnicos, Julián y Juan Luis, a nuestro predicador Felipe. Muchas gracias a todos. No olvidéis que todos los materiales que aquí estáis viendo se cuelgan en las redes, se fraccionan para que los podáis compartir en vuestras redes, con vuestros amigos, si queréis el sermón, si queréis la zona mixta, si queréis la primera reflexión de la mañana o la tertulia bíblica. Todo está a vuestra disposición para que lo podáis volver a ver, lo podáis compartir. Materiales que cedemos con todo el cariño del mundo. Y me gustaría despedirme con una frase de un superhéroe, de Super Ratón. Queridos amigos, no olviden vitaminarse y supermineralizarse. Es decir, no olviden orar, no olviden estar en contacto con Dios, con su palabra, y efectivamente nuestros nombres están apuntados en la lista de los héroes de la fe.